Bienvenido a Fe, Ciencia y Verdad. Antes de ir al tema de hoy, quiero recordarte que el Ministerio Fe, Ciencia y Verdad es un ministerio eminentemente docente. O sea, está dirigido a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para enseñar algunos temas que generalmente no se enseñan desde los púlpitos de las iglesias. Sin embargo, esos temas pueden ser muy importantes en nuestra época. Hemos visto que el ministerio de la Iglesia de Cristo es la reconciliación del hombre con Dios, y lo hacemos a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Ahora bien, para llevar a cabo esa predicación con eficacia, debemos tener cierto conocimiento. Vimos que una de las armas que está utilizando el enemigo en la actualidad para ir en contra de la predicación del Evangelio es la pseudociencia, negando la existencia de Dios. Ahora, como maestro, me siento en la responsabilidad de darte algunos consejos y hacerte algunas observaciones que te van a ser útiles tanto en el aprendizaje de estas lecciones como en cualquier otra cosa que intentes aprender, ya sea en tu iglesia o ya sea en tu educación secular. Te mencioné en el programa anterior que una de las causas por las cuales los estudiantes fracasan en sus estudios es por tener una mala base, un mal fundamento. Ahora hoy te voy a mencionar una segunda causa. La segunda causa es lo que yo llamo pereza intelectual. ¿Qué es pereza intelectual? Es la incapacidad de hacer un esfuerzo por aprender. La pereza física todo el mundo la conoce. El perezoso físico se detecta fácilmente. El perezoso intelectual pasa desapercibido, pero igual es pereza. O sea, hay personas que se enfrentan a los estudios y cuando encuentran algo en lo cual tienen que hacer algún esfuerzo, simplemente renuncian y dicen es muy difícil para mí. El cerebro es parecido a un músculo que tiene que recibir entrenamiento. Si no entrenas tu cerebro, tu intelecto, no puedes avanzar intelectualmente. De la misma manera que no puedes entrenar tu cuerpo físico, tus músculos sin un esfuerzo, no puedes entrenar tu cerebro, tu intelecto sin hacer un esfuerzo. O sea, dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Esto debemos tomarlo tanto para el esfuerzo intelectual como para el esfuerzo físico. Te recomiendo que cuando encuentres un tema que te sea un poco difícil, esfuérzate. Y ya verás que más adelante lo podrás entender. Algunos temas requieren que los revises 2, 3 y hasta 4 veces. Y eso le pasa a todo el mundo, le pasa a los estudiantes más brillantes. O sea, aprender requiere un esfuerzo. Ahora vamos a ir al tema de hoy. En el programa anterior vimos el mundo físico y algunas características de ese mundo físico. Vimos que el mundo físico es un mundo temporal. Y además es un mundo que no es tan sólido como nosotros lo percibimos con nuestro sentido físico. Vimos también que hay regiones del mundo físico que el hombre no puede percibir con sus sentidos y tiene que recurrir a aparatos inventados por la ciencia. Hay 3 causas fundamentales por las cuales hay regiones del mundo físico que el hombre no puede percibir. La primera causa es cuando esas regiones son muy lejanas. Ese es el caso de las galaxias, de los sistemas solares, de los planetas que están a gran distancia de nuestro sentido físico y no los podemos percibir. Una segunda causa es cuando las estructuras son extraordinariamente pequeñas. Para eso necesitamos la ayuda de los microscopios. Y una tercera causa por la que hay cosas del mundo físico que no percibimos es porque la frecuencia de oscilación de la energía que las componen está fuera del alcance de la frecuencia de oscilación que nuestros sentidos pueden percibir. Para eso utilizamos aparatos diseñados por la ciencia que pueden percibir oscilaciones, pueden percibir cosas que nosotros no percibimos con los sentidos. Sin embargo, nadie puede descartar, ni siquiera la ciencia lo descarta, que existan zonas todavía del mundo físico que son absolutamente desconocidas para el hombre. En el día de hoy vamos a ver el mundo espiritual. Lo primero que debemos definir es qué cosa es el mundo espiritual. Para ello vamos a ir a la palabra de Dios.
En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36, el Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 53, el Señor Jesús dijo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? O sea, hay un mundo que no es el mundo el mundo material, sino es un mundo espiritual, en el cual se encuentra el reino del Señor Jesús, en el cual está su Padre sentado en el trono y en el cual están los ángeles que sirven a su Padre. Ahora bien, hay otras criaturas que también habitan el mundo espiritual. Si vamos de nuevo a la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 31, dice así: y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. En la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12 leemos: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como vemos, en el mundo espiritual no solo habitan criaturas como los ángeles, habita no solo el Señor, habita no solo el Padre, el Espíritu Santo, sino que también habitan otras criaturas denominadas demonios. Habita Satanás. O sea, el mundo espiritual es extraordinariamente complejo. Te decía en el programa anterior que podíamos estar hablando meses del mundo físico. Ahora te digo que podíamos estar hablando años sobre el mundo espiritual. Si vas a la palabra de Dios, vas a encontrar hombres a los cuales se les permitió el privilegio de echar un vistazo a regiones del mundo espiritual. Vas a ver, por ejemplo, en el libro de Daniel, vas a ver en el libro de Ezequiel, vas a ver en el Apocalipsis. O sea, los escritores bíblicos describen seres espirituales como seres vivientes con características muy diferentes a las características de los seres del mundo físico. Todo eso compone el mundo espiritual. O sea, no es el objetivo del programa de hoy hacer un estudio exhaustivo del mundo espiritual. Bástenos con saber qué es el mundo donde habita el Señor Jesucristo, donde habita el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Es el mundo donde habitan los demonios, donde habita Satanás, completamente diferente al mundo físico. Ahora, ese mundo está organizado, no es un mundo caótico. Una descripción muy simple y muy completa del mundo espiritual la da el teólogo Meyer Perlman en su libro Teología Bíblica y Sistemática. Él dice así: nos rodea un mundo espiritual mucho más poblado, poderoso y de mayores recursos que el mundo de los seres humanos. Los espíritus buenos y malos andan entre nosotros. Con la velocidad de la luz y sin hacer el menor ruido pasan de un lugar a otro. Habitan el espacio que nos circundan. Sabemos que algunos de ellos están interesados en nuestro bienestar. Otros procuran dañarnos. Los escritores inspirados descorren la cortina y nos proporcionan una visual de este mundo invisible, con el objeto de que seamos animados y advertidos. Ahora, te decía que el mundo espiritual no es un mundo caótico, ni mucho menos. Es un mundo organizado. Nuestro Dios es un Dios de orden y es el gobernador absoluto de ambos mundos, del espiritual y del físico. En el mundo espiritual existen dos reinos totalmente diferentes. Existe el reino de las tinieblas gobernado por Satanás y existe el reino de la luz gobernado por nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Potestad significa autoridad o gobierno, o sea que Satanás gobierna un reino opuesto al reino de Dios. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, el apóstol Pablo dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí podemos ver los dos reinos, la potestad de las tinieblas y el reino de nuestro Señor Jesucristo. Para seguir adelante con el tema de hoy, vamos a ver dos características del mundo espiritual. La primera es, el mundo espiritual o sobrenatural es eterno. Y la segunda es, el mundo espiritual o sobrenatural no es perceptible por los sentidos físicos del ser humano. Esas dos características las podemos encontrar en un solo versículo de la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, el apóstol Pablo nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí tienes las dos características, no se ven y son eternas. Hay muchos versículos de la Biblia donde se nos deja claro que el mundo espiritual es eterno. Si vamos al Antiguo Testamento, podemos leer en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 33, que dice así, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, estamos viendo que tanto el Dios Padre es el Dios eterno, así como el reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios y su reino son eternos. Ahora, ¿qué hay con el resto de las criaturas del mundo espiritual? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué pasa con Satanás y los demonios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 41, el Señor dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y más adelante en el versículo 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea que estamos viendo que también estas criaturas espirituales que irán al castigo, el castigo no será temporal, sino que será eterno. En resumidas cuentas podemos decir que el mundo espiritual, en contraste con el mundo físico, es un mundo que dura para siempre. Ahora vamos a ver la segunda característica del mundo espiritual y nos vamos a enfocar en ella por dos razones. Primera, es por la cual muchas personas no creen en el mundo espiritual. Y segundo, es por la cual la ciencia niega absolutamente la existencia del mundo espiritual. Esa característica es que el mundo espiritual es no perceptible por los sentidos del ser humano y hasta ahora no ha sido percibido por ningún aparato inventado por la ciencia. Ahora la pregunta ¿es suficiente esa razón para negar la existencia del mundo espiritual? Por supuesto que no. Hemos visto que hay regiones del mundo físico que el hombre no puede percibir con sus sentidos. E incluso hay regiones que durante siglos y milenios la ciencia tampoco podía percibir. O sea que el hecho de que el mundo espiritual no sea percibido por los sentidos físicos del hombre o por los aparatos científicos no quiere decir de ninguna manera que este mundo no exista. Ahora podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué el mundo espiritual no es perceptible a los sentidos del ser humano? La primera posible explicación a por qué el mundo espiritual no es perceptible a los sentidos físicos del ser humano sería que este mundo espiritual se encontrara muy lejos. Ahora, esa explicación no es satisfactoria. El mundo espiritual no se encuentra lejos del mundo físico, sino que coexiste con el mundo físico. En cierta ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús acerca del reino de Dios, y él les respondió que el reino de Dios se encontraba entre ellos. Todos sabemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente, y también sabemos que los demonios se pasean por el mundo físico.
En una ocasión Jesús liberó de demonios a un endemoniado y estos fueron a parar a un hato de cerdos. O sea que los demonios pueden habitar el mismo espacio que ocupa el cuerpo físico. Todos sabemos que hay una ley en el mundo físico que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio. Esto es consecuencia de una ley de la física cuántica que se llama el principio de exclusión de Pauli. Ahora bien, el mundo espiritual no sigue las mismas leyes que el mundo físico. Por lo tanto, los seres espirituales pueden habitar el mismo espacio que habitan los seres físicos. O sea, el mundo espiritual no es invisible, no es perceptible a los sentidos del ser humano, no es porque se encuentre lejos. Esa razón la podemos descartar. Ahora, la segunda posibilidad. La segunda posibilidad que vimos para el mundo natural es que las cosas microscópicas no son visibles, no son perceptibles por nuestros sentidos físicos. Sin embargo, el mundo espiritual no es microscópico. Si vamos a las escrituras y vamos a las descripciones de los seres espirituales, vamos a ver que se describen ángeles semejantes a seres humanos, incluso ángeles que fueron confundidos con seres humanos. Se describen criaturas espirituales gigantescas, ángeles también de gran tamaño. O sea que no hay ningún elemento para pensar que el mundo espiritual sea microscópico y que por eso no es perceptible a nuestros sentidos. O sea que esa razón es descartada inmediatamente. Ahora, la tercera razón que nos queda es la siguiente. Porque la frecuencia de oscilación de la energía que lo compone, que compone el mundo espiritual, está fuera del rango perceptible por nuestros sentidos. Y yo considero que esa es la razón válida. O sea, yo creo que el mundo espiritual no es perceptible a nuestros sentidos porque la frecuencia de oscilación de la energía o las partículas que componen los seres espirituales es completamente diferente a la frecuencia de oscilación de la energía y las partículas del mundo físico. Ahora la pregunta es, ¿existe energía en el mundo espiritual? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver algunas descripciones de algunas regiones del mundo espiritual. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. Dice así: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 14 al 16, en estos versículos Juan describe la apariencia del Hijo del Hombre y dice así: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si observamos con atención estas descripciones, podemos ver que los seres espirituales despiden una cantidad de energía. Las palabras refulgentes, las palabras brillantes como el sol, dan idea de que en el mundo espiritual existe una gran cantidad de energía. Ustedes se recuerdan cuando Moisés estuvo en la presencia del Señor. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 35. Dice así: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. O sea, el hecho de estar Moisés en la presencia de Dios hacía que su rostro se cargara de energía y resplandeciera.
O sea que en el mundo espiritual existe una cantidad enorme de energía que habitualmente nosotros no la percibimos con nuestros sentidos físicos. Ahora, ¿por qué razón sucede eso? Para entender por qué razón sucede eso, vamos a ver de nuevo lo que dijo Albert Einstein con respecto a la materia y la energía. En estos primeros programas te he hablado mucho de Albert Einstein. ¿Por qué razón? Porque cuando se habla de materia y energía desde el punto de vista científico, tenemos que hablar de Albert Einstein porque fue el científico que más ha estudiado este campo de la ciencia. Albert Einstein hizo descubrimientos e hizo afirmaciones sobre la materia y la energía que aún en el día de hoy algunos científicos no logran comprender. Por eso lo citamos frecuentemente. Albert Einstein dijo: en cuanto a la materia, todos hemos estado equivocados. Lo que hemos llamado materia es energía cuya vibración ha sido tan rebajada como para ser perceptible a los sentidos. No hay materia. Esto quiere decir que a nivel atómico y subatómico, la materia y la energía se confunden. Es decir, la materia se descompone en elementos tan pequeños que oscilan a una frecuencia determinada y se comportan como ondas electromagnéticas. Ahora, en el mundo espiritual existe esa gran cantidad de energía cuya frecuencia es diferente a la frecuencia en que oscila la energía en el mundo físico. Ahora bien, fíjese que dice cuya vibración ha sido tan rebajada como para ser perceptible a los sentidos. O sea, si la frecuencia de oscilación de la energía que compone el mundo físico fue rebajada, alguien tuvo que rebajarla. Nosotros sabemos que ese alguien fue el creador del universo. Ahora, ¿de dónde proviene la energía que hay en el mundo físico? Si vamos a la palabra de Dios, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Ahí vamos a leer: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero resaltar dos cosas importantes en este versículo. La primera es que por la fe entendemos. O sea, los cristianos no necesitamos toda esta explicación científica para creer que el universo fue hecho por nuestro Dios. O sea, nosotros lo creemos por la fe y es suficiente. Ahora, ¿por qué estamos buscando esta explicación científica? Porque como hemos visto en el programa anterior, la palabra de Dios nos recomienda estar preparados para dar razón de nuestra fe. Es muy interesante y es muy reconfortante saber que nuestra fe no tiene contradicción con la ciencia. O sea, aun cuando no necesitamos toda esta explicación científica para nosotros creer, es importante que el mundo sepa que nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe ignorante. Ahora, la segunda cuestión muy importante de este versículo es que dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que se ve? Lo que se ve es el mundo físico, que según la ciencia está constituido de una energía cuya frecuencia de oscilación fue rebajada para hacerla perceptible como materia a nuestros sentidos físicos. Esto, según la palabra de Dios, fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué cosa es lo que no se veía? Es la energía del mundo espiritual cuya frecuencia de oscilación, por supuesto, no ha sido rebajada y por lo tanto no es perceptible a nuestros sentidos físicos. Eso quiere decir que la energía que existe en el mundo físico, en el mundo natural, proviene de la energía que no se veía, o sea, de la energía de ese mundo espiritual. O sea, no hay cosa más razonable que pensar
que Dios tomó esa energía del mundo espiritual, el cual, como hemos visto, es un mundo eterno, y la transformó, rebajó su frecuencia de oscilación para con ella crear este mundo físico que es perceptible a nuestros sentidos. Como dijo Albert Einstein, es una energía cuya frecuencia ha sido rebajada para que fuera perceptible a nuestros sentidos. Esta explicación es mucho más convincente, si se quiere es hasta más científica que la explicación que nos está ofreciendo la ciencia. La explicación que nos ofrece la ciencia es que el universo surgió de la nada absoluta, producto de una gran explosión. Vamos a estudiar eso en detalle en otro programa cuando estudiemos el Big Bang. Ahora bien, si esto es tan razonable, pudiéramos preguntarnos, ¿ha hecho la ciencia algún intento de descubrir otros mundos cuya materia o energía esté conformada por partículas con una frecuencia de oscilación muy diferente a las del mundo material? Aunque te parezca increíble, hay científicos trabajando en ese sentido. Por supuesto, ellos no llaman a esos mundos mundo espiritual. Lo llaman mundos paralelos, dimensiones paralelas, otros universos paralelos. Y están trabajando en el sentido de buscar portales para entrar a esos mundos. Se han escrito algunos libros sobre el tema. Te estoy mostrando algunos ahora en la pantalla. Algunos son pura ficción, otros son un poco más científicos. Pero el punto es que la ciencia está trabajando en ese sentido. Te voy a presentar ahora un fragmento de un programa, de una serie que se titula Es Sobrenatural. Es una serie de programas muy interesantes producidos por un hermano en la fe, Sir Roth. Y en este programa específico tratan este asunto de los universos paralelos y de los portales. Te voy a poner la referencia en la pantalla para si quieres ver el programa completo. Es perfectamente respetable en la ciencia la idea de creer en mundos paralelos, en dimensiones paralelas. No es tan controversial. La mayoría de los científicos lo aceptan. Sí. ¿Qué es CERN y quién le puso ese nombre? El CERN es un colisionador de partículas grande. Básicamente está en el sudeste de Francia. Es un túnel de unos 27 kilómetros que está enterrado bajo tierra. Y lo que hacen ahí es que aceleran protones a casi la velocidad de la luz. ¿Cuántos países están involucrados en esto? 15, 20 países de la Tierra, algo así. Y son los mejores científicos. Sí, son los mejores científicos del mundo. De hecho, son los experimentos científicos más poderosos que se han conducido en la faz de la Tierra. Están acelerando esas partículas por debajo de la velocidad de la luz y filman lo que sucede. ¿Por qué hacen todo esto? Bueno, los físicos de partículas quieren saber sobre la naturaleza de la creación y rompen esas partículas hasta sus piezas subatómicas para entender lo que hacen, pero también buscan gravitones porque creen que esos gravitones podrían estarse escapando a la realidad paralela. ¿En verdad creen que en serio pueden crear un pasaje a lo que creen que es el cielo, que yo sé que es la esfera demoníaca? No solo lo creen. Sergio Bertolucci, quien es el director de ciencias del CERN, lo dijo en una entrevista pública. Él dijo, vamos a abrir un portal en CERN. Y dijo, tal vez mandemos algo por ahí o algo puede salir por ahí hacia nosotros, pero en verdad lo creen. Y una de las cosas finales, por cierto, es que también buscan gluón. Eso me emociona como teólogo. ¿Qué es gluón? Gluón es, en términos laicos, esencialmente capas de sonido sobrepuestas, porque los físicos de partículas no entienden por qué nos salimos volando en pedazos. La materia de la que estás hecho, Sid, desaparecería en la cabeza de un alfiler, casi por completo. Eres movimiento, protones, neutrones, electrones girando, eres movimiento, es todo lo que eres. Podemos hacer un resumen del programa de hoy de la siguiente manera. Podemos resumir que el mundo espiritual es muy diferente al mundo físico. En primer lugar, porque no es un mundo temporal, es un mundo eterno. En segundo lugar, porque no es perceptible por los sentidos que el hombre tiene en su cuerpo físico. Ni tampoco la ciencia ha logrado construir algún aparato que logre entrar al mundo espiritual. Hay una zona del mundo espiritual a la cual el hombre puede entrar mediante la adoración a Satanás, mediante la brujería, mediante la hechicería
y es la zona oscura del mundo espiritual, lo que se llama el mundo de las tinieblas, gobernado por Satanás y sus demonios. Sin embargo, hay una zona del mundo espiritual a la cual el hombre nunca logrará entrar por otro medio que no sea a través de la fe en lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario. La ciencia podría en un futuro cercano o lejano abrir algún portal mediante el cual el hombre podría entrar a la parte oscura del mundo espiritual. Pero jamás podría el hombre entrar al reino de Dios a través de la ciencia. Solo hay un camino al Padre y ese camino es el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6, el Señor Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en la primera carta a Timoteo, versículo 2, capítulo 5, el apóstol Pablo dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Espero que el programa de hoy haya servido para edificar tu fe, para confirmarte que la palabra de Dios es verdadera, que Dios es real y que el mundo espiritual es real, a pesar de que la ciencia se empecine en negarlo. Aún así, el mundo espiritual existe y es real. En el programa siguiente vamos a ver cómo la fe y la ciencia se complementan la una a la otra. Es interés del Creador, es un deseo de Dios, es su voluntad que el hombre conozca ambos mundos, que conozca el mundo físico a través de la ciencia y que pueda conocerlo a Él, su Creador, a través de la fe. Nos vemos en el próximo programa de Fe, Ciencia y Verdad, y que Dios te continúe bendiciendo abundantemente.